Euronews. Las noticias. Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro pretenden asumir el poder en Venezuela esta tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. La situación en el país es límite. Si Edmundo González pisa suelo venezolano, será detenido. Esa fue la clara amenaza del chavismo al líder opositor y presidente electo, según la comunidad internacional. Pero él mantiene su determinación y asegura que este viernes termina su exilio, regresa a su país para hacerse con la presidencia. Aunque parece que Nicolás Maduro no se lo va a poner fácil, además de la orden de detención contra él, también ha emitido otras contra los presidentes iberoamericanos que le acompañan, su guardia pretoriana, entre los que están expresidentes de México como Fox o Felipe Calderón. La situación se está complicando y a esta hora lo que se sabe es que Venezuela ha ordenado el cierre de la frontera con Colombia para evitar lo que Miraflores ha considerado un complot internacional. Esto afecta a miles de personas que cada día utilizan la frontera para ir y venir a cada uno de los dos países. Y mientras tanto, en España el Partido Popular insta al gobierno a que rompa la coalición con Sumar si es que los líderes de esta formación están presentes en la toma de posesión de Nicolás Maduro, a la que solo asistirán estos países: Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba y China. Son los únicos socios internacionales que le quedan al mandatario chavista, mientras el resto de la comunidad internacional apoya a Edmundo González, pero su detención podría producirse hoy y podría convertirse en un hecho. Hace solo unas horas era su número 2, María Corina Machado, la que estaba siendo detenida por el régimen venezolano. La detuvieron durante algo más de una hora para finalmente dejarla en libertad tras un episodio de máxima tensión y violencia. Así lo ha denunciado su formación. En todo el mundo y también en Caracas se esperan movilizaciones para reclamar libertad en Venezuela. Es nuestra principal noticia en este día histórico y además este viernes. Polonia contravendrá la orden de la Corte Penal Internacional y no detendrá a Benjamin Netanyahu si este pisa suelo polaco. Estonia une sus patrullas a las de la OTAN y refuerza su vigilancia en el Báltico contra supuestos posibles sabotajes rusos tras los daños en el cable eléctrico Stream 2. A solo 6 semanas de las elecciones alemanas, las ONGs del país están preocupadas por las constantes amenazas de los superricos a la democracia. Tras un mes de su inicio, los expertos económicos advierten que las cifras de beneficios del jubileo de Roma podrían haberse sobreestimado. En California suben a 10 las víctimas mortales de los incendios que arrasan Los Ángeles. Hay 180.000 órdenes de evacuación y unos 10.000 edificios destruidos. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado asegura estar en un lugar seguro tras su violento arresto y puesta en libertad, después de liderar el jueves una manifestación a favor de la democracia en Caracas. En un viernes de máxima tensión en Venezuela, se espera que el presidente Nicolás Maduro preste juramento para un tercer mandato. Mientras, el líder opositor en el exilio, Edmundo González Urrutia, tiene prevista su llegada a Caracas desde República Dominicana junto a varios expresidentes latinoamericanos. Todos los líderes de América Latina, excepto Cuba y Nicaragua, se niegan a respaldar a Maduro. Y fuera de América, a nivel internacional, Nicolás Maduro cuenta solo con el apoyo de China, Rusia e Irán. Machado vive en la clandestinidad desde hace meses mientras el régimen de Maduro intensifica su represión contra la disidencia. La oposición, fuertemente reprimida desde las elecciones del 28 de julio, denuncia fraude en los comicios y observadores internacionales confirmaron la victoria del candidato González Urrutia sobre Maduro por un margen de 2-1. El primer ministro polaco Donald Tusk asegura que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no será detenido si asiste a la conmemoración de Auschwitz a finales de este mes. La decisión se produce después de que el presidente polaco pidiera a Tusk que garantizara la protección de Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
En relación con las celebraciones previstas para el 27 de enero con motivo del 80 aniversario de la liberación del antiguo campo de concentración y exterminio alemán de Auschwitz-Birkenau en Oswiecim, junto con el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, que también se celebra este día en todo el mundo, el gobierno de la República de Polonia declara que facilitará un acceso libre y seguro y la participación en estas ceremonias a los más altos representantes del Estado de Israel. El año pasado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza. Los países miembros de la CPI, entre los que se encuentra Polonia, están obligados a detener a los sospechosos que enfrentan una orden de arresto si pisan su territorio. Sin embargo, el tribunal no tiene forma de hacerlo cumplir. Todavía no está claro si Netanyahu asistirá al evento o no. Estonia saca músculo militar y refuerza sus patrullas en el mar Báltico contra posibles sabotajes. Las autoridades marítimas del país patrullan en el Báltico tras el presunto sabotaje al cable eléctrico String 2 el pasado 25 de diciembre. Asunto por el que se detuvo al petrolero Eagle S en Finlandia, sospechoso de formar parte de la flota en la sombra de Rusia, aunque no hay pruebas, y el Kremlin niega su implicación en los daños. Según datos de la investigación, el buque causó daños en varios cables eléctricos y de telecomunicaciones al arrastrar el ancla. 3 buques de la Marina estonia se unen a las patrullas marítimas de la OTAN para prevenir ataques en las infraestructuras submarinas. El cazaminas estonio EML Sakala vigila cualquier buque sospechoso que reduzca la velocidad o cambie de rumbo de forma repentina. Hace 2 meses Alemania denunció actos de guerra híbrida en 2 cables submarinos de fibra óptica en el Báltico. Tras la conversación del multimillonario Elon Musk y la colíder de la AfD Alice Weidel en X el jueves por la noche, aumentan las preocupaciones sobre la amenaza a la democracia. A solo 6 semanas de las elecciones alemanas, las ONGs están dando la voz de alarma sobre la influencia de los superricos. La ONG Lobby Control se pregunta si la conversación en X y los aumentos posteriores cuentan como donaciones a partidos. En efecto, estamos ante una alerta roja. Este individuo ha interferido en las elecciones de Estados Unidos con una financiación sustancial y ahora quiere donar 100 millones a un partido de derechas en Reino Unido. En Alemania esto no está formalmente permitido porque están prohibidas las donaciones de países no pertenecientes a la Unión Europea. Sin embargo, si alguien tiene intención de hacerlo, hay formas de eludir las normas. Por ejemplo, mediante construcciones opacas o Tesla Alemania. Habría que examinar detenidamente si este método es viable. Las organizaciones están preocupadas por la amenaza a la democracia. Pone de relieve que el sistema alemán no está preparado para este tipo de influencia. Si la persona más rica del mundo quiere canalizar grandes cantidades de dinero en el sistema de partidos alemán desde el extranjero. La ONG insta a Alemania a introducir un límite a las donaciones políticas lo antes posible. Debemos tomar una decisión. O tenemos individuos súper ricos o tenemos una democracia. Ambas no pueden coexistir. ¿Pero es demasiado tarde para las próximas elecciones alemanas? Se espera que el gasto turístico en el año jubileo impulse la economía romana, pero parece que las estimaciones pueden haber sido demasiado optimistas. Se calcula que más de 30 millones de peregrinos llegarán en total a Roma. Casi un mes después del inicio, 500.000 de visitantes ya han pasado por la Basílica de San Pedro. Es demasiado pronto para evaluar el impacto económico del jubileo, nos dice el profesor Celata de la Universidad La Sapienza de Roma, quien cree que las previsiones están infladas. Al comienzo de los grandes acontecimientos es habitual buscar estimaciones sobre el número total de visitantes o el impacto económico que suele estar sistemáticamente sobreestimado. Y en términos económicos, esperamos un efecto estructural similar al del jubileo del 2000. Crear nuevas oportunidades de empleo permanente en los sectores más pobres, junto con un aumento del coste de la vivienda. La tendencia se confirma con un estudio reciente sobre los posibles efectos del consumo turístico durante el Año Santo. En 2023 ya se registró un aumento del 13% en el coste del alquiler respecto a 2022.
Este año las previsiones apuntan a un aumento de hasta el 17%. Y esto se suma a una situación de la vivienda que ya es complicada. En Roma escasean las viviendas de alquiler. Aunque se prevé que los precios aumenten, todavía no se han agotado todas las reservas hoteleras. En el caso de los apartamentos turísticos o alojamientos temporales, la mayoría permanecen vacíos. Alessandro Gallardo es propietario de un bed and breakfast en Roma y agente inmobiliario, y por tanto conoce bien el mercado de la ciudad. I pellegrini non sono soliti andare nelle case vacanze. Los peregrinos no suelen alojarse en apartamentos turísticos. Suelen elegir lugares con otros peregrinos y donde gastar mucho menos. Por si fuera poco, muchos visitantes que no quieren estar rodeados de multitudes y prefieren disfrutar de la ciudad tal y como es, han optado por posponer su visita 1 o 2 años. Este enero de 2025, el primer mes del jubileo, las reservas han disminuido entre un 60 y un 75% en comparación con el año pasado y los anteriores. La pregunta que se hacen los romanos, habitantes de una ciudad que ha luchado durante mucho tiempo contra el exceso turístico y la mala gobernanza local, es si el jubileo de 2025 será recordado como una oportunidad perdida para renovar la capital italiana. En California suben a 10 las víctimas mortales de los incendios forestales que arrasan Los Ángeles. El fuego sigue fuera de control después de 3 días. Hay más de 180.000 evacuados y cerca de 10.000 construcciones destruidas. Las autoridades confirman que se ha desatado un sexto foco llamado Kenneth en las colinas cercanas a la ciudad de Calabasas. Trabajamos activamente en la extinción de un nuevo foco al que hemos llamado Kenneth, en la zona de West Hills de Los Ángeles, en la frontera con el condado de Ventura. Este foco de unas 20 hectáreas tiene el potencial de un rápido crecimiento. En Pacific Palisades, en el oeste de la ciudad, las llamas se propagan desde la tarde del martes y el incendio se ha convertido en uno de los desastres naturales más destructivos en la historia de Los Ángeles. Miles de personas se han quedado sin hogar y sumidas en la incertidumbre, pues lo han perdido todo. Supermercados, bancos, escuelas, iglesias y bibliotecas se han reducido a cenizas y la ciudad de Los Ángeles está cubierta de nubes de humo y cenizas. Me he despertado con ardor de ojos y dolor de garganta, tosiendo. Tengo amigos a los que les sangraba la nariz. Es horrible. Duermo con una mascarilla. Las consecuencias de estos incendios podrían prolongarse durante meses y años. El aire no se puede respirar. Incluso si nuestra casa está a salvo, probablemente no podremos recuperar la normalidad en meses. Solo en Eaton y Pacific Palisades el fuego ha devorado cerca de 12.000 hectáreas. Los otros focos que aún siguen descontrolados han ocasionado daños aún mayores. Los analistas aseguran que la reconstrucción podría llevar años. Los daños materiales podrían ascender a 150.000 millones de dólares. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha advertido de que habrá tolerancia cero para cualquiera que se atreva a entrar a las casas o saquear propiedades. Las temperaturas globales están a punto de superar el límite crucial de calentamiento de 1,5 grados y el mundo debe actuar rápido, según advierten los científicos del clima. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, 2024 fue el año más cálido jamás registrado y el primer año en el que la temperatura global superó los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El límite establecido por el Acuerdo de París se refiere a anomalías de temperatura promediadas durante al menos 20 años, por lo que aún no se ha superado. Sin embargo, los datos subrayan que las temperaturas globales ahora están aumentando más allá de lo que los humanos modernos han experimentado antes. El año pasado se produjeron muchos fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, desde tormentas severas hasta inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales. Un último adiós a un presidente que dejó su huella para siempre. El jueves, los expresidentes de Estados Unidos, así como el presidente saliente Joe Biden y el entrante Donald Trump, dijeron adiós a Jimmy Carter con un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington.
El presidente estadounidense entrante estaba sentado en la segunda fila junto a Barack Obama, con quien compartió un momento poco común mientras el dúo hablaba, bromeaba y se reía durante varios minutos antes del inicio del servicio. Biden, quien dejará el cargo en menos de 2 semanas, pronunció el panegírico, compartiendo un mensaje emotivo que destacó la profunda amistad que él y Carter compartieron durante casi 6 décadas. Biden elogió a Carter por su carácter y principios y celebró sus logros, que dice que fueron muy subestimados. Muchos piensan que pertenecía a una época pasada, pero en realidad podía ver el futuro. Un bautista blanco del sur que lideró los derechos civiles. Un veterano condecorado de la Armada que negoció la paz. Un brillante ingeniero nuclear que lideró la no proliferación nuclear. Un granjero trabajador que defendió la conservación y la energía limpia. Y un presidente que redefinió la relación con un vicepresidente. Biden terminó el mensaje con una nota personal, compartiendo que extraña a Carter, pero se consuela al saber que se reunirá con su esposa de 77 años, Rosalind. El ataúd de Jimmy Carter fue cargado una vez más en un avión con destino a su ciudad natal de Plains, en Georgia, donde el difunto presidente tendrá un funeral privado con amigos y familiares. El Parque Zoológico de Londres ha comenzado su inventario anual de sus residentes, contando más de 10.000 animales de varias especies, incluidos mamíferos, aves y reptiles. Entre los animales incluidos este año hay 65 pingüinos de Humboldt, incluidos 5 recién llegados que contribuirán al programa de cría europeo. Hemos tenido algunas incorporaciones muy interesantes, como 2 adorables gorilas occidentales de llanura, en peligro de extinción, que se llaman Venus y Juno, así como unos 3 cachorros de león asiático de los que solo quedan unos pocos en el mundo, así como 53 ranas de Darwin y 5 pingüinos de Humboldt han venido para unirse a los 65 pingüinos de Humboldt que tenemos, 11 de los cuales nacieron aquí. A principios de 2024, los esfuerzos de conservación se vieron reforzados por los nacimientos de 2 gorilas occidentales en peligro crítico de extinción, Juno y Venus, junto con 3 cachorros de león asiático llamados Mali, Siani y Shanti. Otras nuevas incorporaciones al zoológico incluyen 53 ranas de Darwin de Chile. Se espera que el inventario anual tarde casi una semana en completarse y los resultados se compartirán con zoológicos de todo el mundo para ayudar a administrar programas de conservación mundiales. ¿Cómo son las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China? En la última década, el comercio entre la Unión Europea y China ha aumentado en general. La Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de China, mientras que China es el segundo de la Unión Europea. Alemania, Países Bajos e Italia son los principales importadores y exportadores de productos chinos. Más de la mitad de los bienes que la Unión Europea importa de China son aparatos mecánicos y equipos eléctricos. Menos del 6% son vehículos y aeronaves, seguidos de productos químicos orgánicos, que rondan un 4,7%, y accesorios de vestir, en torno a un 4,5%. Por otro lado, más de un tercio de las exportaciones de la Unión Europea a China son aparatos mecánicos y equipos eléctricos. Le siguen los vehículos y aeronaves, con un 16,7%, los productos farmacéuticos, con un 9,3%, e instrumentos ópticos, con un 7,2%. A finales de 2024, la Unión Europea impuso aranceles a los eléctricos chinos tras determinar que las subvenciones estatales permitían a los fabricantes chinos rebajar los precios europeos. En represalia, China inició una investigación antidumping sobre los productos lácteos de la Unión Europea, que podría desembocar en la imposición de aranceles
a estos productos lácteos. Falsas imágenes supuestamente en la morgue de Valencia. La desinformación sobre las devastadoras inundaciones en Valencia sigue difundiéndose por Internet más de 2 meses después de la catástrofe. En estas imágenes que se están compartiendo en X aparecen supuestamente los cadáveres de algunos de los muertos en las inundaciones. Se ven bolsas de cadáveres guardadas en lo que parecen ser morgues, y las fotos se comparten a menudo con otras imágenes que son más fácilmente identificables como de Valencia. El pie de foto de esta publicación dice que los periodistas están ocultando las fotos de las víctimas de lo que denomina un tsunami genocida. En cambio, los medios sí muestran los cadáveres de los inmigrantes que llegan en patera a España. Las fotos, sin embargo, no tienen nada que ver con las inundaciones de Valencia ni con España. Una búsqueda de imágenes inversa de una de las fotos remite a un artículo de hace 8 años sobre un caso judicial de carreras callejeras en Los Ángeles. El artículo, publicado en abril de 2016, no dice nada sobre ningún desastre en España. En cambio, explica que un tribunal ordenó a un joven de 19 años pasar un tiempo en un depósito de cadáveres de Los Ángeles para ver qué les ocurre a quienes conducen de forma temeraria tras ser inculpado por participar en una carrera en la que murieron 2 personas. Una búsqueda de imagen inversa de la otra foto cuenta una historia similar. Esta nos lleva a un artículo publicado en septiembre de 2016 que también trata de un grupo condenado a recorrer un tanatorio, esta vez en San Diego. Las sentencias se dictaron para educar a jóvenes en riesgo y delincuentes adultos sobre las posibles consecuencias de sus actos. En última instancia, el caso de estas imágenes falsamente atribuidas sugiere que no hay ninguna conspiración mediática de ocultar los cuerpos de los fallecidos en las inundaciones de Valencia. Estas han sido las principales noticias del día, pero la información continúa, pendientes de Edmundo González Urrutia y de la situación límite en Venezuela, el minuto a minuto, la actualización cada segundo en nuestra página web euronews.es. Ahí pueden acceder a toda la información y a las últimas horas de todo lo que ocurra en esa doble toma de posesión en Venezuela. Ahora les dejamos con el no comment del día, antes el tiempo, y no queremos irnos sin desearles un feliz fin de semana y sin animarles a que antes comenten qué les ha parecido este informativo, las noticias que les hemos ofrecido y qué futuro auguran para Venezuela. Es todo por nuestra parte, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Bye.